Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. Yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando psicología en la UNED. Y hoy vamos a hablar de ciencia. Bueno, en este caso os traigo un nuevo vídeo sobre punción seca. Esta técnica que utilizamos los fisioterapeutas y que, bueno, pues en el último vídeo sobre punción seca en el paciente neurológico, que os dejaré por aquí si no lo habéis visto, una suscriptora me preguntó por el correo personal mío, que te lo dejo también por aquí por si me quieres sugerir nuevos vídeos como hizo ella, pues si podía sacar un vídeo nuevo de punción seca, pero ya no tan orientado a algo específico como un paciente neurológico, sino sobre punción seca en general, para pues definir un poquito pues qué es, cómo se utiliza y qué nos dice la evidencia científica al respecto. Entonces, para realizar este vídeo, bueno, pues me apoyé en una revisión narrativa que está muy chula y os recomiendo leer, de 2014, que, bueno, pues se titula Dry Needling, punción seca, y que es como una especie de guía de práctica clínica crítica sobre pues la actualidad, ¿no? Entonces, para empezar definiendo la punción seca, bueno, pues tenemos que dejar claro, y en el artículo lo dejan claro desde el principio, que existen términos que son parecidos pero que no son lo mismo, ¿vale? Punción seca se denomina en inglés dry needling, ¿no? Dry aguja, needling, dry seca, perdón, needling aguja. Entonces, la punción seca, pues no es lo mismo que la terapia manual intramuscular o que la punción seca en puntos gatillos, ¿vale? Entonces, estos dos términos no son lo mismo. Serían paradigmas únicos e independientes dentro del gran campo de la punción seca, ¿vale? Entonces, en inglés, terapia manual intramuscular se denomina intramuscular manual therapy y punción seca de puntos gatillos se llama trigger point dry needling. Entonces, estos dos términos no son lo mismo que la punción seca, que es dry needling, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro. Entonces, ahora me estarás preguntando, bueno, pues entonces, ¿qué es la terapia manual intramuscular y qué es la punción seca en puntos gatillos? Bueno, pues la punción seca en puntos gatillos es una punción seca, como su nombre dice, específicamente orientada y dirigida hacia los puntos gatillos, ¿vale? Y me dirás, ¿y es que toda la punción seca se hace ahí? No, la punción seca se puede hacer en ligamentos, en tendones, en cicatrices, entonces sería una modalidad o un tipo de punción seca que va orientada a puntos gatillos. Y la terapia manual intramuscular, intramuscular manual therapy, bueno, pues según la Mississippi State Board of Physical Therapy, se define como una intervención física que utiliza una aguja filiforme no mayor de 25 de calibre para estimular puntos gatillo, diagnosticar y tratar dolor neuromuscular y déficits funcionales del movimiento. Se basa en conceptos médicos occidentales y requiere de un examen y diagnóstico y trata entidades anatómicas específicas seleccionadas de acuerdo con signos físicos. Bueno, entonces, ya definiendo terapia manual intramuscular y pues punción seca en puntos gatillos, queda por definir punción seca. Entonces, ¿qué es la punción seca o dry needling? Bueno, pues esta definición, que parece muy sencilla, crea muchísimas controversias y en esta revisión se plasma. ¿Por qué? Bueno, pues porque la definición la dan diferentes entidades y estructuras representativas de la fisioterapia, ¿vale? Como la APTA, como un montón de entidades, y cada una pues hace su definición, pero el problema está en que no incluyen en las definiciones unos términos que deberían de ser específicos. ¿Cuáles son? Pues el tejido neural, el tejido conectivo y el tejido muscular. O sea, te quiero decir, existe controversia porque es necesario incorporar en la definición de punción seca que el objetivo o la estructura diana de la punción seca no solamente es la estructura muscular, como siempre se ha relacionado, punción seca, músculo, punción seca, punto gatillo, no. También la punción seca va dirigida a otros tejidos, como el neural, como el conectivo, no solo al muscular. Entonces, esto tiene que quedar claro, porque hay muchos fisioterapeutas que ni lo saben y no saben que sus competencias van más allá de la punción seca en un músculo. O sea, hay evidencia científica que demuestra que la punción seca es efectiva para tratar músculo, pero también para tratar tendón, tejido conectivo, ligamentos, cicatrices, región perivascular, perineural, unión miotendinosa, unión osteotendinosa, la éntesis, etcétera.
Entonces, esto tiene que quedar claro. Entonces, ¿cuál es la primera definición de la apta? Bueno, pues es una definición donde no incluye el tejido neural. Por ejemplo, la definición de la apta de la American Physical Therapy Association en febrero de 2013 define la punción seca como una intervención especializada que utiliza una fina aguja filiforme para penetrar la piel y estimular los puntos desencadenantes miofasciales subyacentes y los tejidos musculares y conectivos para el tratamiento del dolor neuromusculoesquelético y las deficiencias del movimiento. Lo lleva mucho a miofascial, tejido muscular y conectivo, pero no mete lo neural. Entonces esta definición estaría mal. Y es preocupante, ¿no?, que entidades como la APTA pues incluyan una definición incorrecta. Entonces, un poquito después, la Asociación de Fisioterapia de Arizona, la Arizona Physical Therapy Association, en junio de 2013 define punción seca como una intervención especializada realizada por un fisioterapeuta, ya incluye que tiene que ser un fisioterapeuta quien la realice, y que utiliza una aguja filiforme fina para penetrar en la piel y estimular tejido neural, muscular y conectivo, subyacente para la evaluación y el tratamiento del dolor neuromuscular y trastornos del movimiento. Es decir, esta es la primera definición estatal de una entidad representativa de la fisioterapia que incluye los tres: muscular, neural y conectivo. Entonces, es importante esto. Por otra parte, en todas las definiciones de punción seca en la literatura siempre se deja muy claro que en la punción seca no se inyecta nada, no se introduce nada por la punción seca, por la aguja. Es una aguja que no es hueca por dentro, como cuando te ponen una vacuna, las enfermeras. Es una aguja sólida, no se inyecta por ella nada. Es una aguja en seco, no te inyectan toxina botulínica, corticosteroides, anestesia, ácido hialurónico, nada. Luego, también que dicen en las definiciones, bueno, pues que en la punción seca no se incluye la estimulación de puntos auriculares, puntos distales, ¿vale? Y que es necesario que el fisioterapeuta haya pasado una formación mínima de 50 horas presencial. Ahora bien, ¿la punción seca solamente se puede realizar en puntos gatillos miofasciales? Pues no, ya hemos dicho antes que no solamente se resume al tejido muscular, que también a otras estructuras. Y hay evidencia científica que demuestra que haciendo la punción seca en puntos gatillos miofasciales, es decir, tejido muscular, y haciendo la punción seca en tejidos conectivos y neurales, pues la eficacia para reducir el dolor y la discapacidad es igual en diferentes patologías: artrosis de cadera y rodilla, síndrome piramidal y túnel del carpo, migraña, trastorno temporomandibular, dolor de cuello, espalda y hombro, cefalea tensional, fascitis plantar, etc. ¿Vale? Entonces, es interesante realizar la punción seca más allá de los puntos gatillos. Otra cosa muy importante, los términos que se utilizan en la literatura para referirse a punción seca. Bueno, pues son muy variados. Dry needling es el más utilizado, pero luego le sigue acupuncture, que eso crea mucha controversia, porque la acupuntura no es lo mismo que la punción seca, pero cuando se refieren en literatura a punción seca, muchas veces utilizan el término acupuncture. Luego también te encontrarás términos como deep dry needling, trigger point acupuncture, superficial dry needling, pues acupuncture needling, needling therapy, electroacupuncture, acupuncture dry needling, and dry needling, needling release, needling electrical intramuscular stimulation, etc. ¿De aquí qué es importante? Bueno, pues que existen diferentes términos para referirse a lo mismo, la punción seca, que el más utilizado es el de acupuntura, y que el término acupuncture se utiliza en el Sistema Nacional de Salud en países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemania, indistintamente con el de punción seca o dry needling, y que también lo utilizan grandes revistas como Pain, The Journal of British of Medicine, todas estas que utilizan indiscriminadamente acupuntura. Entonces, esto no significa que esté mal, porque el término acupunture no es algo que sea representativo de la acupuntura como tal, porque el término acupunture muchas veces se corresponde al término dry needling. Habrá que mirarse la metodología de los estudios y comprobar, bueno, pues que en el estudio se hace punción seca, aunque ponga la palabra acupunture, ¿vale? Y esto nos sirve para no descartar, pues a mansalva todo el rato ECAs, ensayos clínicos sobre acupuntura, y muchas veces esto se hace y es un sesgo. Entonces habrá que pues darle una vuelta a la metodología y comprobar, bueno, sí, es verdad, aquí aunque ponga acupunture se hace el tratamiento de dry needling, de punción seca. Por otra parte, ¿qué es importante destacar? Bueno, pues que los fisioterapeutas tenemos que saber
¿Qué es la acupuntura? ¿Vale? La acupuntura como tal, en la literatura y en esta revisión la definen como una penetración de una aguja seca como nosotros, pero el constructo teórico que lo argumenta es distinto, ¿no? En el caso de la punción seca está relacionado directamente con la anatomía, con el sistema neuromusculoesquelético, con la introducción de una aguja en un músculo, pero aquí la gran mayoría de ensayos sobre acupuntura lo orientan a mover las energías a lo largo de los meridianos, de los canales, etcétera. Pero esto no significa que todos lo hagan, porque hay muchísimos ensayos de acupuntura donde se ha utilizado un diagnóstico médico, como por ejemplo el fascitis plantar, y no están basados en la medicina tradicional china o oriental. El problema es eso, cuando está basado en la medicina tradicional china o oriental y te hablan pues de el síndrome de la energía, el síndrome Bi, el estancamiento del flujo de la sangre, la deficiencia del yang en el riñón, etcétera, ¿vale? Entonces, es importante conocer esto. También es importante conocer los puntos ASI, ¿vale? Los puntos ASI están descritos en los ensayos de acupuntura y muchas veces coinciden con los puntos gatillo miofasciales, pero no son lo mismo, cuidado. Aunque en la literatura aparezcan como sinónimos, no son lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues eso, pues porque los puntos de acupuntura ASI están basados en el antiguo sistema conceptual de los meridianos que transportan el yin, espíritus, y el yang, la sangre, etcétera, ¿no? Entonces es distinto. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que también tenemos que interesarnos por toda la investigación sobre acupuntura biomédica, ya que detrás de estos ensayos muchas veces es lo que decimos, se utilizan las mismas agujas y la misma metodología que las de punción seca para condiciones neuromusculoesqueléticas. Luego, otra pregunta. ¿Existe fiabilidad entre examinadores para detectar un punto gatillo miofascial? Pues la verdad es que no. No existe y, por ejemplo, Lowe et al. Reportaron que la fiabilidad entre examinadores era del 21%. Y Scioti et al. Reportó que había un rango de error entre 3,3 y 6,6 centímetros entre examinadores para identificar la localización de un punto gatillo en un trapecio superior. Que me dirás, joder, pues esto a priori parece fácil, ¿no? Pues puedes llegar a variar entre 6 centímetros entre examinadores. Entonces, el examen manual para identificar la ubicación específica de un punto gatillo no es válido ni fiable, ¿vale? Entre los examinadores. Luego, ¿cuáles son los efectos de la punción seca? Te estarás preguntando. Bueno, pues los efectos son múltiples. Mecánicos, químicos, endocrinos, microvasculares, neurales y centrales, mediante la activación del sistema inhibitorio descendente del dolor, activación de estructuras como el córtex, el hipotálamo y la desactivación de áreas del sistema límbico. Esto mejora la función en patologías neuromusculoesqueléticas. Entonces, para estructuras como el tendón, la punción seca ha demostrado acelerar la curación tendinosa, aumentar el flujo sanguíneo a través de la vasodilatación, proliferación de colágeno, hipotetizando pues que la falta de flujo sanguíneo y la hipoxia deterioran el tendón. Entonces, la punción seca mejora el flujo sanguíneo y la saturación de oxígeno. Esto, por ejemplo, es algo a destacar. Otra cosa a destacar, bueno, pues la punción seca sobre zonas sin puntos gatillos miofasciales, lo que hemos dicho antes. Por ejemplo, en artrosis y en síndrome del túnel del carpo es mucho más efectivo hacer punción seca en áreas que no sean puntos gatillos como tal, es decir, te vas al tejido muscular, al conectivo, al neural, pero no te vas al punto gatillo, es más efectivo. Y la punción seca clásica, profunda, pues no ofrece efectividad inmediata a corto plazo, pero no a largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la dosis de punción seca más correcta o la más acertada? Bueno, pues se desconoce la dosis óptima, frecuencia, intensidad y duración se desconoce, pero en la mayoría de ensayos coinciden que hay que desencadenar o producir la respuesta DECI, también denominada DECI Response. ¿Qué es la respuesta DECI? Bueno, pues se trata de un dolor sordo, de una pesadez, de una distensión, de un entumecimiento, de un hormigueo, calambres, presión, plenitud, extensión, calor o frío. Lo definen así, la respuesta DECI. Entonces, en numerosos estudios se comprueba que se ha de dejar la aguja clavada in situ durante el tratamiento de 5 a 40 minutos, sin realizar perforaciones o la técnica clásica de entrar y salir o de picoteo, ¿no? Entonces parece que, aunque se use la técnica habitualmente en el día a día de entrada-salida rápida de la aguja, ¿no?, denominado en inglés como pistoning o sparrow pecking o fast in and out,
pues realmente no existen ensayos a largo plazo de calidad que apoyen el uso de esta técnica. Entonces, se utiliza para generar el REL, para reducir dolor y mejorar la función de manera inmediata y a corto plazo, pero a largo plazo no hay mucha evidencia científica que lo apoye. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues se utiliza el tema de dejar la aguja durante un determinado tiempo. Es decir, a veces se dejan múltiples agujas clavadas. Entonces, en esta tabla pues veréis la cantidad de tiempo que se deja las agujas clavadas y hay que destacar que el propósito que Hong declaró al inventar esta técnica de entrada y salida rápida de la aguja era pues asegurarse de que la mayoría de las terminaciones nerviosas dolorosas pues se tocaban. Pero bueno, parece ser que a largo plazo no tiene tanta evidencia que lo apoye. Otra pregunta interesante que se hace de estas revisiones: ¿se puede realizar la punción seca a distancia? Es decir, el constructo de la interdependencia regional, ¿no? Pues en terapia manual, en fisioterapia se hace mucho. ¿Te duele el cuello? Pues te trato la columna torácica. ¿Te duele el hombro? Te trato la columna torácica. ¿Te duele el codo? Te trato la columna cervical, ¿no? Entonces, se ha comprobado que el efecto de la punción seca en zonas remotas está basado principalmente en la activación del sistema de control de inhibitorio nocivo difuso, ¿vale? E inducido por las propias agujas. Entonces, pues se debe de realizar, no se debe realizar. Bueno, pues se puede realizar, ¿vale? Se ha comprobado pues que sí, que esto tiene evidencia científica y que tú pues hagas una punción seca a lo mejor en la mano derecha para tratar una patología del antebrazo derecho, etcétera. Luego, ¿qué hay que destacar? Bueno, pues que en esta revisión narrativa se dejan muy claras, bueno, pues muchas de las controversias y de, pues, todo lo que desenvuelve este gran campo de la punción seca. No obstante, pues hay que seguir investigando y os animo a que si leéis revisiones interesantes sobre punción seca me las dejéis en los comentarios. Un saludo y os espero en el próximo vídeo. Si has llegado hasta aquí, no olvides dejar un me gusta si es que te ha gustado el vídeo y suscribirte al canal. Me puedes seguir en todas mis redes sociales, en Instagram, el fisio de YouTube, en Twitter, @arranz_Jiménez, o me puedes enviar cualquier consulta o sugerencia a mi correo electrónico fisio_cristian97@gmail.com. Espero que todo vaya muy bien y que me acompañes en este gran camino. Te deseo lo mejor. Un abrazo.